editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Editoriales y columnas de opinión. Vamos con cambio, doble moral y doble discurso. Con seguridad que se refiere a lo que hace el señor Mesa, porque le siguen el paso milimétricamente. Claro que sí. Cambio, dice, un decreto aprobado cuando Carlos Mesa era presidente de Bolivia, muestra una nueva contradicción de una persona que dice, hace un día una cosa y al día siguiente dice, hace otra cosa totalmente distinta, sin siquiera sonrojarse, dice. Cuando Mesa ejerció la presidencia dijo que debido a la grave crisis económica de entonces se veía obligado a recurrir a la limosna internacional para pagar salarios. Y si yo no recibo ayuda internacional, yo no voy a poder pagar su salario, les dijo a los trabajadores en cadena nacional de TV y añadió, sabe, señora maestra, le estoy pagando la plata, una parte de su salario de la limosna internacional que recibo porque estiro la mano. Es decir, según Mesa, el país no tenía dinero en sus arcas y por ello él se veía obligado a recurrir a las donaciones externas. Sin embargo, mientras mostraba una Bolivia en bancarrota, el entonces presidente aprobó el Decreto Supremo 27327, por el cual autorizó en su artículo 7 el pago de gastos de representación, es decir, un plus, suplementos salariales o ingresos extras al margen del salario para el presidente y vicepresidente de la República y 25% de la remuneración básica para ministros y viceministros de Estado, superintendentes, Contralor de la República, presidente del Banco Central de Bolivia y directores de la Aduana Nacional, del Servicio de Impuestos Nacionales y del Servicio Nacional de Caminos. Y bueno, da cuenta de la aprobación de esta resolución ministerial luego del Ministerio de la Presidencia y dice cambio que en uno de sus primeros spots de campaña inclusive se mostró trabajando en la cosecha de papa en la comunidad de Corpa, en La Paz, junto a una mujer productora, quien el lunes denunció que Comunidad Ciudadana excluye a los indígenas. Sin embargo, durante su gobierno, el ahora aspirante presidencial aprobó un decreto por el cual se puso límites de tiempo a su jornada laboral. Es decir, el mandatario trabajaba solo en horarios de oficina y solo de lunes a viernes, no se contemplaba trabajo en sábado o domingo. El decreto supremo aprobado el 8 de enero de 2004 indica que para la presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia el horario de trabajo de lunes a viernes es de 8:30 a 12 y de 2:30 p.m. a 7 p.m. Doble moral y doble discurso, así titula su editorial, Cambio en esta fecha, Cambio, el diario estatal. Vamos a la caricatura. ¿Qué dice la caricatura? Que refleja qué tiene, qué contiene. Bueno, como siempre también está el presidente Evo y está ahí entregando equipos e insumos, dice por 10,7 millones de bolivianos. Y ahí en Chuquisaca un originario chuquisaqueño le dice gracias por el apoyo a la salud. Es para el SUS de Chuquisaca. ¿Qué le parece? Vamos ahora con página 7, incertidumbre para el gas boliviano, dice este diario. Dos informaciones sobre el tema del gas llegaron de manera casi simultánea hace unos días, haciendo prever problemas para la industria hidrocarburífera del país. Por un lado, las autoridades brasileñas anunciaron que en los próximos meses ese país reducirá sus importaciones de gas boliviano. Roberto Castelo Branco, presidente de Petrobras, la mayor empresa de Brasil, en una rueda de prensa en Río de Janeiro dijo que, aunque no anulará la importación del carburante boliviano, los volúmenes adquiridos se reducirán. Estamos negociando un nuevo contrato con Bolivia para reducir las importaciones, aseguró Castelo Branco. El gobierno reaccionó como si no pasara nada. Por el contrario, dice página 7, el ministro del área, Luis Sánchez, expresó que Brasil comprará al menos 35 millones de metros cúbicos día de gas natural boliviano, es decir, más o menos el triple de lo que se compra hoy.
Según su estimación, 20 millones de metros serán adquiridos por Petrobras y el resto por empresas privadas del vecino país. Y continúa diciendo, página 7, que este año concluye el contrato de compra-venta de gas entre ambos países, que establece que el mínimo a ser adquirido por el país vecino son 24 millones de metros cúbicos diarios de gas, con un máximo de entrega de 30,8 millones. Sin embargo, en las últimas semanas el mercado brasileño solo adquiere un promedio de 12 millones. Y destaca que la editorial siempre, los editoriales son largos, y dice, no es un secreto para nadie que la exportación de gas que sostiene la economía boliviana atraviesa serias dificultades. Los menores ingresos recibidos por la economía en el último tiempo han sido compensados por el gobierno con mayor endeudamiento y uso de las reservas internacionales. Esto indica la urgente necesidad de diversificar la economía boliviana para que no sea monodependiente como lo ha sido siempre, en una situación agravada en la última década que ha visto cómo el país se ha reprimarizado. Muy bien, a manera de subeditorial también tiene esta columnita en la mira, el ejército de la UMSS, la UMS, la Universidad Mayor de San Simón, y página 7 dice, vaya atrevimiento del rector de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Juan Ríos, de ofrecerle al candidato del MAS, Evo Morales, un ejército de docentes y estudiantes, entre comillas, para garantizar la victoria del MAS en Cochabamba. Y no solo eso, sino que el entusiasta rector quiere, comillas, irradiar esta iniciativa al resto de los departamentos. Es decir, su objetivo es que todas las universidades públicas entreguen su apoyo institucional a un partido. Ríos ni nadie puede comprometer la conciencia y el voto de terceras personas, menos de los integrantes de una universidad autónoma como la UMS. Su alineamiento con un candidato al que tiene derecho como ciudadano boliviano debería ser personal y sin comprometer a ninguna otra persona. Es una verdadera vergüenza que la universidad, la supuesta cuna del saber y la rebeldía, se doblegue ante el poder. Otros eran los tiempos en que las universidades lideraban la lucha por la democracia, por las libertades y por los derechos humanos. Ahora hay rectores como Ríos que inclinan la cerviz por un poco de poder, dice. Bueno, y vamos con la caricatura de página 7, que se ve ahí a una niña con la bandera de Bolivia. ¿Cómo interpreta usted esto? Se está la bandera deshaciendo, ya está carcomida. ¿Qué criterio tiene al respecto? Usted tiene la palabra, amigo televidente. Vamos con el decano de la prensa nacional, El Diario, y dice, carencia de táctica política en los partidos. Y el editorial de hoy es un tanto corto, y dice El Diario, en este miércoles 21 de agosto, en los organismos partidarios que tercian en el ruedo electoral actual, no es difícil observar la casi absoluta falta de tácticas políticas y su sustitución, en cambio, por actitudes sectarias, personales y, en general, subjetivas de todo tipo. La atención de los asuntos de interés nacional ha quedado en el olvido y solamente se advierte en sus programas asuntos de mínima cuantía, en el nivel de la politiquería. Todo eso tiene decepcionada a la población del país. Veamos cómo conciben los partidos las tareas del momento. Y dice El Diario, se considera como táctica de un partido su conducta política, vale decir la orientación de su actuación en relación con las nuevas tareas o frente a una nueva situación política, cuando aparece una nueva circunstancia, un estado de cosas que ha ido creando el régimen actual, o sea, por la diferenciación completa entre la mayoría del pueblo y el gobierno. El nuevo problema consiste en saber cuáles son los procedimientos políticos a ser empleados para enfrentar el proceso electoral, así como los resultados del mismo. Y El Diario dice, según se observen los hechos políticos de actualidad, el interés de los partidos se concentra en asuntos de mínima cuantía,
por cuanto se limitan a hechos concretos y, salvo excepciones menores, carecen de capacidad para sacar las deducciones lógicas necesarias y así obtener los razonamientos oportunos para enfrentar la crisis que atraviesa el país. O sea, le da duro, diremos, a todos los partidos políticos y concluye señalando: tan carente de táctica política es el caso particular de algunos partidos opositores, si pueden llamarse tales, que se han enguerrillado entre ellos, han terminado luchando a favor del enemigo común y levantando banderas personales y sectarias por falta de perspectiva histórica. ¿Será así? ¿Usted qué dice? ¿Los partidos opositores están con esa situación de asuntos personales, enguerrillamiento personal? En fin, usted tiene la palabra. Vamos con la caricatura. La caricatura está ahí, mucha gente protestando y dos ciudadanos dicen: se postergó el paro en Santa Cruz debido al desastroso incendio. Y el otro responde: también deben suspender las sospechosas elecciones. Y ahí la gente está protestando, democracia, F21, dicen mucha gente que protesta por lo que pasa y por el no respeto a la determinación que ya se conoce, dicen. Usted tiene también su propio criterio, amiga, amigo televidente. Vamos finalmente, el Alteño dice: se debilita la causa del 21 de febrero y destaca que han pasado 3 años y medio de aquel histórico 21 de febrero del año 2016, día en que el pueblo se impuso en las urnas con el no a la reelección del presidente Evo Morales, quien por medio de un referéndum buscaba modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que limita la reelección del presidente y vicepresidente a una sola vez de manera continua. Ese referéndum, dice, fue organizado a pedido de las organizaciones sociales afines al MAS, quienes presentaron la iniciativa legislativa destinada a modificar la Ley Suprema del Estado, pero jamás esperaban que el no se impusiera con el 51% y la posición del sí se congele en 49%. Pocos meses después, recuerda el Alteño en su editorial de hoy, el gobierno activó un recurso abstracto de inconstitucionalidad, bajo el argumento de que el ser electo o reelecto es un derecho humano internacional, y el Tribunal Constitucional Plurinacional le dio la razón. Ahí nace el movimiento Bolivia Dice No, con el objetivo de defender los resultados del 21 de febrero. Ahora bien, ¿se debilita la causa del 21F? Se pregunta el Alteño, y dice: probablemente sí, porque el movimiento jamás tuvo un líder que capitalice el 21 de febrero y las plataformas denominadas Bolivia Dice No jamás lograron articular un solo frente. Para hoy anunciaron una serie de medidas de presión para defender la causa del 21F, pero se fue debilitando porque hay varios sectores que no acatarán el paro anunciado, dice. ¿Qué le parece? ¿Usted qué criterio tiene al respecto? Usted es el que tiene el criterio definitivo. Y vamos con la caricatura de El Alteño. Ahí están los protagonistas, ¿no? Le dice una: madre hay una sola Avernoy, le pregunta. Claro que no, hermano Adán. Esas son cosas de la burguesía clasista. Nosotros tenemos a la madre tierra, la madre naturaleza, la Pachamama, que son múltiples y diversas y que figuran en los discursos de todos los políticos. Y el perito dice: joder, han parido cada hijo, dice. Y ahí está leyendo a Bernoy, dice: una trinidad perfecta. Bueno, hay varias madres, ¿no? La madre tierra, la madre naturaleza, la Pachamama, en fin. ¿Qué le parece? Entonces, madre hay una sola Bernoy. Esto quizá a raíz de lo que significa una telenovela de aquellas que no tienen, digamos, mayor, dicen, sentido para muchos, pero que sí, para otros sí. De esa manera llegamos al final de Editoriales y Columnas de Opinión. Le agradezco por su atención, nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Muy buen día, permiso. Editoriales y Columnas de Opinión de la prensa escrita